Me despidió un jefe inepto que no sabía que yo tenía la patente del sistema. Qué divertido sería el lunes. Recuerdo la primera vez que lo vi. Maxwell Granger entró a la oficina principal como si le hubieran entregado el mundo en bandeja de plata, traje negro a la medida, Rolex brillando, confianza escurriéndole de cada centímetro de su 1.80. Y ni una sola pista de lo que realmente hacíamos. Llámame Max, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me gusta todo ágil, rápido y eficiente. Vamos a hacer grandes cosas, empezando ahora. Hubo un silencio incómodo, seguido del típico aplauso forzado que se oye en reuniones de empresa o funciones de jardín de infancia. Yo me quedé callada, brazos cruzados. Llevaba casi 9 años en Exor Systems. Había sobrevivido a 2 CEOs, 4 reestructuraciones, una adquisición corporativa. Sabía cómo se jugaba el juego. Pero Max, él estaba a punto de aprenderlo por las malas. La primera semana fue un caos. Max canceló nuestras reuniones habituales de revisión de proyectos y las reemplazó con sincronizaciones de visión y estrategia. Despidió a 3 gerentes intermedios antes del jueves, 2 de ellos por correo electrónico. Luego empezó a meter mano en nuestro producto principal de software sin conocer la arquitectura del sistema. Ese producto, por cierto, lo construí yo hace 6 años, después de una adquisición fallida que casi nos hunde. Diseñé una nueva infraestructura de backend, optimizada, segura, escalable. Y no solo la diseñé, la patenté a mi nombre. Fue una medida de protección recomendada por el antiguo CEO, que me dijo, Emma, si algún día te vas, estaremos rogando que vuelvas. Estaba todo en mi contrato laboral, una de esas cláusulas que la mayoría de los ejecutivos nunca lee. Pero Max no había leído nada. Para la segunda semana empezó a llamarme líder técnica en vez de mi verdadero cargo, directora de arquitectura de sistemas. Una ofensa menor, pero reveladora. Evitaba el contacto visual en las reuniones, me interrumpía a la mitad de las frases y elogiaba a empleados junior por ideas que yo ya había presentado. La jugada clásica, minimizar, desacreditar, descartar. Yo mantuve la calma, como siempre, pero empecé a documentarlo todo. Entonces llegó el viernes por la mañana. Max entró en mi oficina, se apoyó en el marco de la puerta como si actuara en un mal drama corporativo. Emma, podemos hablar. Le señalé la silla frente a mí. No se sentó. Voy a ser directo, dijo, con ese tono que algunos hombres usan cuando creen que la honestidad es un favor. Llevas mucho tiempo aquí, quizás demasiado. Las cosas están cambiando y necesitamos gente que se mueva a otro ritmo. Levanté una ceja. Quiero decir que te estoy dejando ir. Efectivo inmediatamente. Hemos decidido que tu puesto es redundante. Por supuesto, recibirás un paquete de indemnización. Recursos Humanos tiene los documentos. Estaba tan ensayado, tan arrogante, que casi me reí. En cambio, me recosté en la silla y lo observé. De verdad no tenía idea. Ni una sola pista sobre lo que yo tenía. Ni idea de lo que significaba esa línea en mi contrato. Ni idea de que sin mí, sin mi consentimiento escrito, la empresa no podía legalmente seguir utilizando el sistema que gestionaba el 82% de sus operaciones. Pero no dije nada. Solo sonreí. Una sonrisa tranquila, educada, deliberada. Entendido, dije, poniéndome de pie para estrecharle la mano. No la tomó. Solo sintió y se dio la vuelta, como si ya hubiera terminado conmigo. Mientras salía, lanzó un último comentario por encima del hombro. No voy a gastar ni 0 cueras en una empleada incompetente que alcanzó su cima hace 5 años. Mi sonrisa no se alteró. Buena suerte, Max. Se detuvo en la puerta, probablemente confundido por lo tranquila que estaba. Luego se fue. Empaqué mis cosas despacio, metódicamente, unas pocas pertenencias personales, una planta que milagrosamente había mantenido viva por 5 años, una memoria USB con nada más que fotos del último retiro del equipo. Mientras cruzaba la oficina abierta, algunas cabezas se giraron. Algunos evitaron mi mirada, avergonzados. Otros me ofrecieron leves gestos de simpatía. Nadie dijo nada. Así es como se propaga el miedo en lugares como este, en silencio. Cuando llegué a mi auto, me temblaban las manos. No de tristeza, de adrenalina. No estaba enojada, aún. Estaba curiosa. ¿Cuánto tardarían en darse cuenta de lo que habían hecho? Sabía la respuesta, el lunes. El fin de semana pasó como una tormenta lenta en formación, silenciosa, densa, con estática en el aire. No le conté a nadie que me habían despedido, ni a mi hermana, que siempre decía que trabajaba demasiado, ni a mi mejor amiga, que habría llegado con vino tinto y un plan de venganza en 5 pasos. Y mucho menos a mi exesposo, que una vez me dijo que era demasiado intensa y que estaba casada con mi trabajo. Necesitaba silencio. Espacio. Perspectiva. El viernes por la noche salí a caminar por la ciudad, pasando por cafés cerrados y librerías en penumbra, dejando que el aire frío aliviara el ardor de la traición. No estaba de luto por el trabajo. Lamentaba la ofensa, la ignorancia, la idea de que alguien que nunca escribió una línea de código pudiera llegar, borrar años de esfuerzo y sacrificio, y llamarlo redundante. El sábado por la mañana ya estaba lista para actuar.
Saqué el contrato de mis archivos personales. Todo estaba allí, en blanco y negro, la patente a mi nombre, la cláusula revisada y notariada, una sección cuidadosamente redactada que me otorgaba todos los derechos sobre la arquitectura del sistema que construí. Nexora tenía una licencia para usarlo, una que requería mi participación explícita para renovaciones, actualizaciones o escalamiento. Y esa licencia vencía el lunes. Solté una pequeña risa. No porque fuera gracioso, sino porque el momento era simplemente poético. A las 3 de la tarde ya había enviado un correo al departamento legal de Nexora. No desde mi antigua cuenta corporativa. Su respuesta no tardó. Tan previsibles, tan patéticos. Primero vino un correo seco, formal, firmado por un tal consultor de compliance que nunca había oído nombrar. Agradecemos su mensaje, Emma. Estamos revisando los términos de su antiguo contrato. Por favor, espere una respuesta oficial en el transcurso de la semana. Como si yo fuera a esperar. Como si yo todavía estuviera atada a sus reglas. A las 16:30 recibí una llamada de un número privado. Ignoré. A las 16:45, otra. Después, una tercera. Finalmente, un mensaje de voz, esta vez del propio Max. Emma, necesitamos hablar. Hay algunas cuestiones que tal vez no hayan quedado claras. Me encantaría aclararlas contigo personalmente. La arrogancia en su voz era tan gruesa que casi podía masticarla. Pensaba que todavía podía controlar la narrativa. ¡Qué encantador! Apagué el mensaje sin escucharlo entero y seguí con mi plan. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo había soñado durante 2 noches seguidas, puliendo cada detalle. El domingo amaneció gris y frío. Perfecto. Me desperté temprano, preparé un café amargo y revisé mi presentación una última vez. No era solo un correo. No, no sería tan simple. Iba a hacer una demostración pública de esas que no se olvidan jamás. A las 9 de la mañana, programé el envío de un paquete de documentos a la junta directiva de Nexora, el contrato, la patente, los correos electrónicos, todo meticulosamente ordenado. También un informe técnico explicando de forma muy pedagógica las implicaciones legales de operar el sistema sin mi autorización, redactado sin furia, sin dramatismos, solo hechos fríos, irrefutables, letales. Y como pieza final, el golpe de gracia. Había reservado una intervención de último minuto en el Foro de Innovación Tecnológica de la ciudad, patrocinado casualmente por Nexora Systems. Un correo bien dirigido, una llamada a los organizadores, unos pequeños favores cobrados aquí y allá. ¿Quién mejor que la arquitecta original de la plataforma estrella de Nexora para hablar sobre propiedad intelectual en sistemas corporativos? El lunes llegaría como una ola, arrastrándolos bajo toneladas de su propia ignorancia. No dormí esa noche. No porque estuviera nerviosa, sino porque estaba viva, vibrante, con cada célula en mi cuerpo esperando el momento. Cuando el sol asomó apenas, como una cuchillada sobre los edificios, me vestí con calma. Pantalón de corte impecable, camisa blanca simple, un abrigo negro largo. No maquillaje, no ornamentos innecesarios. Solo precisión. Llegué al centro de convenciones a las 7:45. La entrada ya estaba llena de empleados de Nexora, directivos, clientes potenciales, prensa tecnológica. Vi a Max entre la multitud, con ese mismo maldito traje negro y la sonrisa vacía. Todavía no me había visto. El evento arrancó puntual a las 8:30. Charlas vacías, presentaciones adornadas de palabras huecas. Nexora tenía programada su gran exposición a las 10, una demostración en vivo del nuevo sistema optimizado. Me senté en la tercera fila, perfectamente visible pero discreta. Cuando anunciaron a Max, subió al escenario inflado de su propia vanidad, su voz proyectándose como un pastor vendiendo milagros. La innovación no puede detenerse, decía. Nexora se reinventa. Nexora mira hacia el futuro. Palabras vacías construidas sobre un cimiento que ya no les pertenecía. La presentación comenzó, y fue entonces cuando todo se desmoronó. Al intentar iniciar el demo del sistema, la pantalla parpadeó. Luego se tiñó de rojo con un aviso claro, simple y demoledor. Error de autorización. Licencia de arquitectura de backend vencida. Contacte al propietario registrado. El murmullo en la sala se elevó como un enjambre furioso. Vi la confusión en los rostros, los movimientos nerviosos de los técnicos, la tensión escalando como una marea sucia. Max se congeló. Parpadeó 1, 2 veces. Luego intentó reír. Parece que tenemos un pequeño inconveniente técnico. Pero su voz ya no tenía peso. Sonaba hueca, quebrada. Fue entonces cuando me puse de pie. No tenía micrófono. No lo necesitaba. Proyecté mi voz con una calma gélida que cortó el murmullo como una navaja. No es un error técnico, dije. Es un error legal. Cientos de cabezas se giraron hacia mí. Incluso los camarógrafos comenzaron a enfocarme, olfateando la sangre en el agua. Avancé, lenta, deliberadamente, hasta quedar frente al escenario. Mi nombre es Emma L. Márquez.
Fui directora de arquitectura de sistemas en Nexora hasta hace 3 días, cuando fui despedida sin justa causa y sin comprensión alguna de las implicaciones legales. Pausé, dejando que cada palabra calara. El sistema que intentan mostrar hoy se basa en una infraestructura cuya propiedad intelectual me pertenece. Nexora Systems no tiene autorización vigente para su uso. Silencio. No el silencio incómodo de las reuniones corporativas. No. Silencio de ejecución de sentencia. Max intentó decir algo. Se aclaró la garganta. Alzó la mano. Pero ya era demasiado tarde. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Alguien en la sala, quizá un reportero, comenzó a aplaudir. Un aplauso sarcástico, solitario, que fue ganando fuerza como un incendio. Me giré sin esperar respuesta. Salí del salón mientras el caos estallaba detrás de mí. No volví la vista ni una sola vez. El primer movimiento estaba hecho. El verdadero juego apenas comenzaba. El sonido de la multitud a mis espaldas era como un río desbordándose, arrastrando escombros, gritos ahogados, órdenes cruzadas. La orquesta de la desesperación comenzando su sinfonía desafinada. Bajé las escaleras con pasos medidos, casi perezosos, como quien no tiene nada más que perder. Y, de hecho, así era. Por fuera tal vez parecía tranquila. Por dentro sentía aquella vieja sensación, esa que solo conocía de las mayores decisiones de mi vida, la exacta mezcla de ira fría y precisión. Quirúrgica. En el estacionamiento, mi teléfono vibró furiosamente. Max. Recursos humanos. 2 números que reconocí como del equipo jurídico interno. Ignoré todos. Podían correr, suplicar, arrastrarse, amenazarme. Ya no importaba. Las cartas estaban dadas, y ahora era el mundo quien tendría que adaptarse. Entré en el coche y encendí el motor, recordando una cláusula oscura, casi olvidada, guardada desde hacía años en mi patente, la capacidad de licenciar mi sistema con prioridad a competidores directos. Sonreí al pensar en eso. Abrí mi correo electrónico personal y redacté un mensaje corto, objetivo, para el CEO de Arcus Technologies, principal rival de Nexora en el sector. El tipo de mensaje que no se ignora. Tengo algo que puede interesarle. Llamémoslo una oportunidad inesperada. Estoy disponible para conversar hoy. 30 minutos después recibí una respuesta. Una reunión programada para las 17, presencial, en un café discreto en el centro de la ciudad. Rápido. Eficiente. Me gustaba eso. Pasé el resto de la tarde armando un dossier. No solo sobre el sistema, sino sobre la podredumbre interna de Nexora, mala gestión de datos, violaciones éticas, desperdicio de recursos. Cada documento, cada evidencia, era una estaca en el corazón de aquella empresa podrida. Si Arcus quería, podría no solo obtener la arquitectura del sistema, podría arruinar a Nexora para siempre. Era casi cómico pensar que Max creía haber limpiado la casa al despedirme. Cuando llegó la hora, me vestí con algo discreto, recogí el cabello y salí de casa con la memoria USB en el bolsillo interior del abrigo. Afuera, la ciudad parecía normal, indiferente como siempre, coches tocando bocina, sirenas a lo lejos, el olor agrio de humo y grasa viniendo de los food trucks. Pero para mí, aquella noche tenía sabor a guerra. Llegué al café 10 minutos antes. Pedí un expreso doble y me senté de espaldas a la pared, con visión completa de la entrada. Medidas antiguas, casi automáticas. A las 16:58, él llegó. Marco Bianchini, CEO de Arcus. Directo de una sesión fotográfica corporativa. Traje gris claro, sonrisa discreta, ojos atentos. Se sentó frente a mí sin ceremonias. No ofrecimos manos. No intercambiamos gentilezas innecesarias. Solo negocios. Emma, dijo, reconociendo mi nombre con una leve inclinación de cabeza. He oído hablar de ti últimamente, más que nunca. Sonreí levemente, sin responder. Saqué la memoria USB del bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Aquí está todo. Estructura. Licenciamiento. Vulnerabilidades de la competencia. Puedes ganar 2 años de avance tecnológico y destruir Nexora en una sola jugada. Él arqueó una ceja. No era un hombre impresionable. Y era exactamente por eso que confiaba en que vería el valor real. ¿Condiciones? Preguntó, ya sabiendo que las sabría. El licenciamiento exclusivo. Royalties vitalicios. Posición de liderazgo en el equipo de expansión técnica. Quiero autoridad total sobre la implementación. Sin interferencias. Marco me miró durante unos segundos que parecieron largos. Estaba calculando, sopesando riesgos y beneficios. Exactamente como esperaba. Finalmente asintió. Hecho. El contrato preliminar sería redactado en 48 horas. La transferencia formal de la tecnología, en menos de una semana. Mientras salía del café aquella noche, sentía el aire más ligero, como si algo viejo y podrido estuviera siendo finalmente arrancado de raíz. En el camino a casa, el teléfono sonó nuevamente. Max. Esta vez lo dejé sonar hasta que cayó en el buzón de voz.
Ya no era empleada suya. Ya no era subordinada. Ya no era la mujer invisible que podían despedir con un gesto. Ahora yo era la tormenta. Y lo peor para ellos aún estaba por venir. La primera señal de que Nexora se estaba desmoronando llegó en la mañana del martes, antes incluso de que terminara mi café. Abrí el portátil y encontré mi correo inundado, periodistas de tecnología queriendo declaraciones, colegas enviando mensajes cifrados. ¿Viste las noticias? No puedo creer lo que está pasando. Y una alerta automática sobre la acción judicial presentada durante la madrugada. Me senté con calma en la silla de la cocina, dejando que el vapor del café calentara mi rostro, y comencé a leer. La noticia ya había roto la burbuja corporativa y alcanzado a los medios mainstream. Escándalo en Nexora Systems. CEO acusado de negligencia y uso indebido de propiedad intelectual. Aún no usaban mi nombre, pero era solo cuestión de tiempo. La mejor parte era lo que venía después. La cotización de las acciones desplomándose un 19% en cuestión de horas. Inversores exigiendo explicaciones públicas. Rumores de reuniones de emergencia en la directiva. Era una carnicería. Alrededor de las 10, recibí una llamada que no esperaba. La abogada de Nexora. Una mujer de voz seca. Profesional. El primer enfoque no fue diferente de lo que ya anticipaba: conciliación, pago generoso, propuesta de acuerdo de confidencialidad. Rechacé con una frase corta. No estoy interesada en dinero sucio. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si ella no supiera qué hacer con un rechazo tan firme. Entonces, la amenaza velada, envuelta en términos jurídicos, proceso por difamación, alegaciones de ruptura de confidencialidad. Me reí. Una risa breve, sincera. El tipo de sonido que no se ensaya. No se olviden, dije con el tono más educado que pude reunir, quienes violaron el contrato fueron ustedes. Quienes usaron una arquitectura sin licencia fueron ustedes. Y ahora, todo el mundo lo sabe. Colgué antes de que pudiera responder. No era arrogancia, era certeza, era justicia. El día avanzó en una espiral de pequeñas victorias. La Oficina Nacional de Patentes respondió a mi solicitud. La medida cautelar fue concedida. Nexora estaba legalmente prohibida de usar o exhibir cualquier producto basado en mi infraestructura. Cada cliente que intentaran atender a partir de ese momento sería una evidencia más contra ellos. A las 14 recibí otro correo interesante, la invitación formal para una reunión con la directiva de Arcus Technologies. No solo querían licenciar mi sistema, querían que yo liderara el equipo que reemplazaría a Nexora en el mayor contrato público del sector, un acuerdo que valía decenas de millones. Acepté, claro, con una condición simple: total libertad para elegir mi equipo. Sabía exactamente a quién llevaría conmigo y a quién dejaría atrás. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez dejé que contestara. Era Lucas, mi excolega de Nexora, uno de los pocos que tenía el coraje de enfrentar a Max antes de ser despedido por incompatibilidad de valores. Gemma, dijo él, la voz cargada de algo entre admiración y puro miedo. Max está enloqueciendo. Ha cerrado la puerta de su propia oficina y no habla con nadie. Están tratando de sofocar el caso, pero la junta ya se está reuniendo sin él. Parece que van a destituirlo. Cerré los ojos, saboreando cada palabra. Será rápido, respondí. Y feo. Colgué sin necesitar más detalles. Sabía exactamente lo que ocurría en una empresa cuando el miedo se apoderaba de ella. Alianzas rotas, traiciones internas, todos intentando salvar su propio pellejo mientras la estructura entera se derrumbaba. Max era solo el primero en caer. Al final de la tarde, me senté en el balcón de mi apartamento, mirando el cielo teñido de naranja sucio, y dejé que la realidad me invadiera por completo. No era solo una victoria personal, era algo mayor, un recordatorio brutal de que las estructuras que sostienen estos reinos de arrogancia y mediocridad son frágiles. Construye algo sobre el desprecio y la ignorancia, y todo lo que se necesita es una chispa. Y yo fui la chispa. Mi teléfono sonó de nuevo. Un mensaje corto de Marco, de Arcus. Felicitaciones. Prepárate. Estamos a punto de hacer historia. Sonreí, no con arrogancia, sino con algo más denso, más real. Una satisfacción que no sentía hacía años. Pero aún no había terminado. Todavía no. Aún faltaba el toque final, y ese yo misma me encargaría de entregarlo en mano. Esperé hasta la mañana del miércoles para actuar. Quería asegurarme de que la podredumbre estuviera lo suficientemente expuesta, pero aún fresca, latente, infectando cada pasillo de Nexora. Era demasiado fácil imaginar el ambiente ahí dentro: susurros apresurados, miradas desviadas, puertas cerradas y reuniones desesperadas intentando detener una hemorragia que ya era mortal. Pero yo no quería solo verlo sangrar, quería que supieran exactamente por qué. Preparé todo de forma simple, un sobre pesado y elegante, con papel membretado del bufete de abogados que me representaba ahora. Dentro, una carta directa, sin espacio para ambigüedades. Una notificación formal del cese definitivo del derecho de uso de mi arquitectura, acompañada de la lista de violaciones cometidas en los últimos 3 años, cada una numerada, documentada, incontestable.
y junto a la carta, imprimí algo personal, una copia del correo de Max anunciando mi despido, con su frase final destacada. No voy a gastar ni un centavo en una empleada incompetente que ya alcanzó su ápice hace 5 años. De repente, esa frase había envejecido como leche al sol. Conduje hasta el edificio de Nexora con una calma casi desconcertante. Estacioné enfrente, apagué el motor y me quedé unos minutos ahí, observando. El letrero brillante de la empresa parecía descolorido bajo la luz grisácea de la mañana. Las personas entraban y salían apresuradas, casi sin mirar alrededor, como ratas en un barco agujereado. Tomé el sobre y salí del coche. Mis tacones resonaron en el vestíbulo vacío como disparos secos. El guardia de la recepción, un chico nuevo que probablemente ni sabía quién era yo, me miró con desconfianza. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, la mano flotando cerca de la radio en su cintura. Voy a entregar un documento, respondí, mostrando el sobre. Personalmente. Él vaciló, después asintió incómodo. Max había transformado hasta la recepción en un ambiente de tensión y miedo. Subí en el elevador sola. Cada piso que pasaba parecía pesar más en el aire, como capas de polvo y promesas rotas acumulándose en los pasillos. Cuando las puertas se abrieron en el piso 23, el piso ejecutivo, el olor a café viejo y nerviosismo impregnaba todo. Caminé hasta la recepción principal. Detrás del mostrador, la asistente de Max abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Sonreí con la calma de quien tiene todas las armas. Emma, tartamudeó ella, levantándose de un salto. Él está en reunión. No sé si. No pregunté si estaba disponible, interrumpí sin alterar el tono. Solo quiero dejar esto. Coloqué el sobre en el mostrador con un golpe seco. La chica lo miró como si contuviera dinamita, lo que de cierto modo no estaba tan lejos de la verdad. Y dile a Max que es mi regalo de despedida. Me giré antes de que pudiera intentar responder, mi abrigo girando con el movimiento. Atravesé el corredor ancho e iluminado de Nexora una última vez. Ninguna mirada me detuvo. Nadie tuvo el valor de hablar conmigo. Cuando las puertas del elevador se cerraron detrás de mí, exhalé un suspiro largo, sintiendo el peso de los últimos años siendo arrancado de mis hombros. En la planta baja, mientras caminaba hacia la salida, vi una pequeña escena que casi me hizo reír alto, 2 miembros de la directiva en trajes sobrios y rostros graves cruzando el vestíbulo apresuradamente. Carpetas de documentos en las manos. De lejos reconocí el patrón, reuniones de emergencia, tal vez votaciones internas, tal vez destituciones, tal vez simplemente el fin. En el estacionamiento abrí mi celular y accedí a las noticias. Ya estaba allí, estampado en los titulares. Maxwell Granger apartado del liderazgo de Nexora Systems tras acusaciones de mala gestión y negligencia en propiedad intelectual. El comunicado de la empresa, ridículo en su intento de suavizar el desastre, decía que Max había decidido buscar nuevas oportunidades. Todos sabían lo que significaba. Un CEO expulsado. Acciones desplomándose. Contratos cancelados. Clientes migrando hacia Arcus bajo mi liderazgo. Entré en el coche y solté una risa corta, ronca. No de triunfo fácil, sino de una satisfacción amarga, densa, conquistada a hierro y sangre. Porque al final no se trataba solo de una venganza personal. Se trataba del orden de las cosas ajustándose. De hacer que aquellos que viven pisoteando el talento y esfuerzo ajeno entendieran finalmente que cada acto de desprecio tiene su precio. Y que algunas personas, cuando son traicionadas, no lloran. No imploran. No desaparecen. Algunas personas vuelven y se lo llevan todo. Encendí el coche y partí sin mirar atrás, sin ninguna prisa. Tenía nuevos proyectos para construir, nuevas batallas que librar. El imperio de Max estaba en ruinas. Y el mío acababa de comenzar.